Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya. Paz y bendiciones para cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Ustedes que están ahí esperando por este programa Cápsula de Fe. Para mí de mucha alegría, de mucho gozo estar nuevamente con todos ustedes en este programa Cápsula de Fe. Por ello, hermanos y hermanas, comentábamos sobre los sacramentos, Y yo quisiera hablar un poquito hoy sobre el sacramento del bautismo, que es el primer sacramento y que es el que nos abre las puertas a los demás sacramentos. El sacramento del bautismo, bueno, que todos conocemos, el sacramento del bautismo. Por eso yo quisiera dar algunas citas bíblicas, porque hay muchas personas que muchas veces dicen que eso no se deben bautizar a los niños pequeños. Bueno, el Señor en el capítulo de Mateo, capítulo 28, 19, nos dice: por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la fórmula para hacer el bautismo. Hay muchas personas, muchas veces, que se dejan confundir por ciertas denominaciones cristianas que no son católicas, Por ello, hermanos y hermanas, debemos entender que el bautismo, cuando el Señor invita a llevar el Evangelio, una vez llevado el Evangelio, le dice: bauticen a toda la creación, a todas. Cuando dice a toda la creación, se está refiriendo, por supuesto, entonces, que en toda la creación hay niños. Ahora bien, hermanos y hermanas, en el capítulo de Marcos, capítulo 1, versículo 4, dice: Juan se presentó en el desierto y bautizaba, proclamaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Hay diferencia entre el bautismo de Juan, que hace Juan, al bautismo que después dice Jesús, que es en nombre de las tres divinas personas. El bautismo de Juan, aquí lo dice claro, que era un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, de arrepentimiento. En Marcos ya 16 nos dice: el que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Bueno, ya el Señor está dando algo está explicando entonces que los que necesitan creer entonces serán condenados. Entonces, una vez entonces Jesús le dice esto, por supuesto entonces está diciendo que hay que ser bautizado. ¿Puede una persona, si muere, condenarse? No podemos nosotros juzgar si una persona ha muerto sin bautizar, pero sí hay que asegurar que esté bautizado, porque el bautismo es que nos hace hijos de Dios. Y nos dice en Juan, para esto entonces, nos dice Juan, capítulo 3, versículo 5, dice: de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, que el bautismo es necesario para entrar a la salvación, al cielo. Es necesario el bautismo para entrar al reino de los cielos. Y nos dice entonces en capítulo 2, 38 de Hechos, nos dice: y Pedro dijo: arrepiéntense y bautícense todos ustedes en el nombre del Señor, para que sus pecados les sean perdonados. Bueno, tenemos que tener en cuenta también que el bautismo, una persona cuando lo hace, se bautiza desde grande, sus pecados le quedan perdonados. El bautismo borra todos los pecados. Por ello entonces, los niños, ¿por qué la iglesia bautiza a los niños? Recuerden la cita bíblica que le daba en el Mateo capítulo 28, 19, cuando Juan envió a los discípulos a predicar el evangelio, lo mandó a bautizar a toda la creación. No excluyó a los niños, incluso incluye a los niños cuando dice toda la creación, porque en toda la creación entonces, por supuesto, al niño. Dice usted entonces, Efesios capítulo 4, versículo 5, dice: una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. Hay personas muchas veces que han sido bautizados dentro de la iglesia católica, y una vez entonces, porque no se ha formado en la fe, porque muchas veces no conoce, entonces se sale de la iglesia católica y muchas veces dice que se ha convertido, que se ha arrepentido. Para uno convertirse no necesita salirse de la iglesia, no necesita irse a otra iglesia. Y si no ha tenido conversión es porque no quiere. Por lo tanto,
no necesariamente una persona cuando se sale de la iglesia, se bautiza, se bautiza estando ya bautizado. Y eso se llama el pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo. Porque ya tú has sido bautizado y está diciendo con eso que su bautismo es inválido. Es inválido. Pues entonces dice el catecismo, nos dice de la Iglesia Católica, ¿qué es el bautismo? Es el sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo, a través de lo cual nos convierte en hijos adoptivos de Dios, y miembros de la iglesia y herederos de la vida eterna. Por ello entonces los efectos del bautismo nos hace hijos de Dios, porque ya una vez entonces nos hace heredero de la vida eterna, y también nos hace hijos de la iglesia, el bautismo, sus efectos. Y una vez entonces el bautismo, se recibe el bautismo, ya entonces nos hacemos hijos de Dios, porque lo dice la palabra que hemos leído en el capítulo 3, versículo 5 de Juan. Nicodemo necesita nacer de nuevo del agua y del Espíritu. ¿Cómo podemos saber que el bautismo es necesario para la salvación? Bueno, ahí lo tenemos en Juan capítulo 3, versículo 5. Es necesario para la salvación. ¿Por qué, según los protestantes, los niños no tienen derecho a ser bautizados? ¿Por qué? Bueno, ellos se refieren muchas veces de que los niños no tienen conocimiento, no saben si están siendo bautizados. Pero yo te hago una pregunta a ti. Los niños cuando son enviados a la escuela, ¿qué es más necesario? Un niño que es enviado a la escuela o la fe. ¿Qué es más necesario? Los conocimientos no van a ser necesarios para llegar al cielo, sino que es la fe. La fe es la que salva, la fe es la que sana. Por lo tanto, según los protestantes, los niños para bautizarse deberían arrepentirse de sus pecados. Y ellos dicen que no tienen pecado. Los niños nacen con el pecado original. ¿Y quién borra el pecado original? ¿Qué sacramento borra el pecado original? Lo borra el bautismo. No hay otro sacramento que no borre el bautismo, el pecado original. Es el bautismo. Por ello entonces, nosotros sabemos que los niños no tienen ningún pecado personal, pero sí decimos que no necesitan arrepentirse para ser bautizados. No necesitan arrepentirse para ser bautizados. Pero, como tienen el pecado original, necesitan el bautismo para que sea borrado el pecado original. El pecado original. Y que aunque no tengan conciencia, ya yo le expliqué sobre la escuela y la fe, el conocimiento, la razón y la fe, que es más importante. Cuando usted va a educar, va a inscribir a un niño en la escuela, usted le pregunta, ¿quiere ir a la escuela? El niño, bueno, sabemos que los niños entran a la escuela a los 4 o 5 años, aunque tienen un poquito de conocimiento, de razón, pero no es lo mismo. La fe es la que sana, la fe es la que salva. Y hay que tener en cuenta sobre esto. ¿Qué enseña Jesús sobre el bautismo de los niños? Vayan, lo hemos dicho, vayan y bauticen, dice, vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Mateo capítulo 28, 19. ¿Va contra la Biblia el bautizo de los niños? No va contra la Biblia el bautizo de los niños, de ninguna manera. Pues vemos que en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 32, 33 dice, como familia entera fueron bautizados. Como familia entera fueron bautizados. No podemos imaginar que los apóstoles negaran el bautismo a los niños que formaban parte de la familia convertida. Recuerden Cornelio y toda su familia fueron bautizados. Y la tradición, bueno, San Irineo dice, ¿qué dice la tradición de los bautizos de los niños? San Irineo en el año 205 nos dice, Jesús vino a salvarnos a todos. ¿Será que los niños no son parte de todo? También San Agustín en el año 481 dice en relación al bautismo de los niños que la iglesia siempre conservó la costumbre y la tradición de bautizar a los niños y que así lo hará hasta el fin. Así lo hará hasta el fin. Por supuesto, la iglesia lo hará hasta el fin. Ahora, quiero darte algunas citas bíblicas. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4.
1 Corintios 12:13. Gálatas 3:27, porque todos ustedes los que han sido bautizados en Cristo están revestidos de Cristo. Colosenses 2:12, Primera de Pedro 3:21, Mateo 3:1-2, Mateo 3:11, Marcos 1:8, Marcos 1:9-10, Lucas 3:3, Lucas 3:7-8, Lucas 3:21, Hechos 9:19-4. Y le leo esta cita de Pablo. Hechos 19:4. Pablo les dijo: el bautismo de Juan enseñaba el arrepentimiento. Le decía al pueblo que tenía que creer en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Capítulo 19, versículo 4. Ahora bien, vamos a los tipos. Hay algunos tipos de bautismo, clases de bautismo. Tenemos el bautismo de urgencia, el bautismo de agencia, el bautismo de deseo, el bautismo de sangre y el bautismo de agua. El bautismo de urgencia se conoce como el bautismo de urgencia. Bueno, cuando un niño no nacido puede estar en el vientre, la madre puede estar en el vientre, este niño, y entonces si pide el bautismo del niño, entonces se puede acceder a este bautismo de urgencia sobre el feto en peligro de muerte. También entonces este bautismo de urgencia se le puede dar, por ejemplo, cuando una muchacha que quiera, o una muchacha que vaya, que aborte involuntariamente y el feto esté vivo, se puede hacer entonces el bautismo de urgencia con la fórmula del Padre, Hijo. Recuerden que la forma de bautismo es: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos también el bautismo de deseo. El bautismo de deseo es el anhelo explícito, ejemplo, los catecúmenos, o implícito, pagano o infiel, de recibir el bautismo de deseo, que debe de ir unido a la contrición perfecta, es decir, al arrepentimiento. Una persona que esté muriendo y no encuentre quién lo bautice, entonces se puede dar el bautismo de deseo con una contrición perfecta. Esto se da, por supuesto, se ha dado por dado caso de que personas que no han sido bautizadas y tengan un deseo profundo, ya sea en el desierto o ya sea en un lugar donde no se puede hacer nada, entonces existe el bautismo de deseo. Tenemos también el bautismo de sangre. El bautismo de sangre. ¿Qué es el bautismo de sangre? El bautismo de sangre es el martirio de una persona que no ha recibido el bautismo. Es decir, soportar pacientemente la muerte por haber confesado la fe cristiana o practicado la virtud cristiana. Para que haya martirio se requiere un tormento capaz de causar muerte, aunque luego esta no se siga por pura gracia y especial de Dios, por pura gracia se acorte. Entonces, ese es el bautismo de sangre. Dice también: infligido al paciente en odio a la fe o virtud cristiana, y que sea pacientemente tolerada. Bueno, una gente que lo vayan a matar por amor a Cristo, que lo vayan a matar y que diga que es cristiano, no se haya bautizado, entonces, y muere derramando su sangre, y dice entonces: esta sangre la derramo por amor a Cristo. Bautismo de sangre. Y tenemos también el bautismo de agua, que es el que normalmente uno recibe y ha recibido. El bautismo de agua. Fíjense ustedes entonces cómo mucha gente a veces no se da cuenta de estas cosas porque no ha estudiado la doctrina ni el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Quién puede bautizar? Bueno, el sacerdote es el que puede bautizar, el diácono, pero también en caso de urgencia puede bautizar cualquiera, aún una persona que no sea bautizada. Si un niño está muriendo, aunque si tú sabes y no encuentras a un sacerdote, entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Toma el agua entonces y bautiza al niño, y le dice la fórmula del bautismo, y hasta con una gotita de agua le dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso se puede hacer.
en caso que el sacerdote, no se encuentre el sacerdote, no se encuentre el diácono, cualquier persona, aunque sea bautizada o no bautizada, cualquier persona puede entonces bautizarlo en caso de gravedad, en caso de muerte. Por ello entonces, cuando tú sientas cuando tú te encuentres con un caso como este, de un niño que esté muriendo y te bautizar, toma agua, aunque no sea bendita, toma el agua y bautízalo, bautiza el niño. Eso es en caso de urgencia, en caso de muerte, porque el fin de la iglesia es la salvación de las almas. Por ello, entonces, en caso de muerte, cualquier persona puede bautizar a una persona no bautizada, dándole la forma de bautismo y diciéndole, y echándole agua y diciéndole: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por ello, hermanos y hermanas, esperamos que esta pequeña catequesis te haya servido a ti de enseñanza y de aprendizaje para que tú puedas tener esto muy presente. Que Dios te bendiga siempre a ti y a todos los tuyos. Muy buenas noches y paz y bendiciones para cada uno de ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Que Dios le bendiga a todos. Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya, si estás perdiendo